Hola, buen día a todos. Mi nombre es Edwin Duque. Vamos a dar inicio entonces con esta otra sesión de la serie de webcasts desarrollando interfaces modernas. Es una serie de webcasts que inició a partir del 1 de septiembre y está siendo liderada por 3 student partners. En este caso, voy a iniciar pues como haciendo una leve revisión frente a lo que ya he tratado. Entonces, ya este es nuestro cuarto webcast, donde ya hemos pasado por explorando Windows 8, Érase una vez NUI. En la última sesión les preguntaba si algunos habían estado, en el cual se había hecho una introducción a XAML. El día de hoy pues trabajaremos un poco ya al detalle, pues ingresaremos ya al detalle del diseño de aplicaciones tipos Windows Store. La próxima sesión pues haremos la segunda a continuación de introducción a XAML, donde traemos animaciones y demás elementos. Y luego pues nos obligará todo esto a continuar trabajando con demás elementos para construir nuestra aplicación Windows 8. Para aquellos que de pronto no han ingresado antes y que les gustaría revisar ese conocimiento, esos conceptos, para aquellos que de pronto no conocían SAML, nos respondieron ahorita en la encuesta, en la pregunta, pueden ingresar a mi blog, es de a398.wordpress.com. Habrá unos resúmenes al respecto. Y también encontrarán los links donde podrán descargar y podrán ingresar a los webcasts o a las sesiones que se encuentran grabadas. Y hay unos leves resúmenes, algunos de pronto más amplios que otros. También les dejo mi página de Facebook, www.facebook.com/edwin.duque.net. Es una página, no requiere entonces de servicio, en este caso pues de tener un perfil en Facebook. Ustedes pueden ingresar si quieren, si tienen perfil y si desean le pueden dar like this o me gusta y les llegarán las notificaciones de las sesiones, los links de próximas sesiones. A su vez coloco otros contenidos como libros de Windows 8, libros de Server, libros de SQL Server, entre otros. Las próximas sesiones que se avecinan más adelante, pues también está la cuestión de revisar el patrón MMM en el desarrollo de aplicaciones en Windows 8, tanto para Windows Store como para las no Windows Store. A su vez, cómo podemos conectar esas aplicaciones con la nube. Ya en sesiones anteriores hablaba de la potencia que también encontramos en las Desktop Touch Apps, aplicaciones que posiblemente corren tipo de escritorio, pero que pueden utilizar interacción poderosa como aprovechar todos los nuevos dispositivos y hardware que vendrán con soporte para multitouch. Y hay una tecnología dentro de Windows Presentation Foundation y algo que se llama un Surface o el SDK de Surface que nos permitirá crear este tipo de aplicaciones de una forma más sencilla. Les dejo, antes de iniciar entonces, mis datos de contacto de nuevo. Los que deseen escribirme a mi correo electrónico, a su vez, repito, ingresar a mi Facebook y también ingresar a mi blog para conocer otro tipo de otras tecnologías que van a encontrar ahí. No siendo entonces más, pues iniciamos con la sesión del día de hoy, diseñando aplicaciones tipo Windows Store. Mi nombre es Edwin Duque, me presento una vez más para los que no hayan estado en otras sesiones. Soy un Microsoft Student Partner de Colombia, específicamente la ciudad de Medellín. A su vez ya soy ingeniero en sistemas, también soy especialista en redes de datos y sistemas distribuidos. Me he dedicado un buen rato a trabajar en aplicaciones, desarrollando aplicaciones en tecnologías.net, más específicamente en tecnologías Smart Client. Ya posteriormente en mi posgrados pues me he dedicado un poco a conocer un poco el mundo de las redes y ahora pues soy candidato a magíster en ingeniería en el área de interacción humano-computador aplicada a la salud, donde trabajo un concepto que se llama Natural User Interaction. Entonces, si bien tengo también otra formación un poco desde el área de infraestructura y redes,
desde más mi experiencia laboral siempre ha sido en software. Vamos entonces a dar inicio con algunos fundamentos que se deben de tener en cuenta en el desarrollo y en el diseño de las nuevas interfaces, de interfaces modernas. Y es con este término nuevo, de pronto existe desde hace unos años, más o menos desde el 2005, 2004 hacia acá, en el cual se viene desarrollando este rol dentro de las compañías de desarrollo de software. De hecho, dentro del mismo Microsoft, si ustedes quieren ingresar a www.microsoft.com/university, podrán ver que Microsoft generalmente realiza convocatorias para nivel mundial, a veces específicamente para Latinoamérica, a veces específicamente para Norteamérica, Asia, Europa, en el cual se requieren estudiantes que puedan hacer su internship, y generalmente existen 3 roles, ¿cierto? Bueno, existen 4 roles, y de pronto esos roles se pueden dividir entre varios. Entre ellos encontraremos el software developer, desarrollador puro, está también el software developer in test, para hacer las pruebas, también está lo que es el program manager, y hay otro rol que es el user experience, y dentro del user experience están 2 roles, quien aplica realmente el diseño y quien investiga o diseña entonces estas experiencias. Así que vamos a iniciar entonces sobre qué es user experience. Entonces, este es un rol muy importante, como reitero, y lo que va a buscar es que alguien pueda buscar cómo las personas, el producto y el servicio pudieran dialogar entre ellos. Eso es lo que va a buscar la experiencia de usuario. Un producto que no solamente sea funcional, sino que pueda satisfacer las necesidades inclusive y deseos del usuario, que uno pudiese hacer productos o diseño de productos, no solamente software, basados en necesidades y también basados en deseos. Entonces, la idea es provocar esto, de una persona que también pudiera entender qué es lo que realmente el usuario necesita y cómo necesita que esa información le llegue y cómo le gustaría que realmente ese software pudiera interactuar con él. Dentro de ello encontramos procesos como este, ¿cierto? En el que necesitamos hacer una investigación profunda. Para ello necesitaremos conceptos de interacción humano-computador. Para algunos puede ser común este tipo de técnicas, para otros de pronto puede ser un poco ajeno. En Stanford, o más bien un conjunto de universidades, y lo pueden ingresar en coursera.org, está el curso de HCI o de interacción humano-computador, en el cual ustedes, si les apasiona este área, pues podrán profundizar mucho más. Entonces vamos a empezar con el primer paso. El primer paso es la investigación. Y es algo que Microsoft ha llamado y que lo van a encontrar en los cursos del Microsoft Virtual Academy y en todo lo que busquen ustedes en Internet relativo a construcción de aplicaciones modernas, van a encontrar esta parte. Para crear una aplicación, primero debemos de ser capaces, en una sola frase, de decir por qué tu aplicación es grandiosa, qué es lo mejor o qué es lo grandioso de tu aplicación. Debemos empezar primero con esa parte. Para ello, podemos decir algo como esto, ¿cierto? Mi aplicación, el nombre que tú desees, puede ser la mejor, es la ideal, no hay otra como ella, que le permita organizar contenido de deporte como por ejemplo el béisbol, ¿cierto? Que sea fácil, ¿cierto?, de localizar o de encontrar entonces los puntajes o los scores pues más recientes y demás estadísticas, inclusive futuros juegos. El primer paso entonces que necesitamos, porque la idea es que ustedes en estas sesiones creen sus primeras aplicaciones y por qué no, lo puedan montar también en el Windows Store. Y por qué no, como decíamos en el webcast de Érase una vez NUI y en la primera sesión también de el sistema operativo como fundamento, ya hablábamos del mercado tan potencial que existe para poder nosotros crear nuestras aplicaciones y poderlas vender fácilmente. Porque ya ahora el modelo no es que yo instalar una aplicación por medio de un CD o por una USB que me presta a alguien o que le compre una compañía, sino que hay una tienda, hay un supermercado de aplicaciones, donde 600 millones de usuarios en estos momentos de Windows 7, por ejemplo, son un mercado potencial para que tú puedas acceder a él y vender tu aplicación. Y supongamos que accedas solamente al 0.5% de ese mercado.
estaríamos hablando de muchísimos usuarios y que a ellos tú les cobres tu aplicación entre $1, 1.5 dólares o $5. Microsoft inicialmente te da entonces de la aplicación cerca del 70-75% y cuando ya vendas más de $25.000, el 80% de las ventas son totalmente tuyas. Para todos los que deseen conocer un poco más de esto, pueden regresar a los antiguos webcasts donde hemos tratado este tema un poco más a profundidad. Pero es una gran oportunidad y la idea es que ustedes empiecen desde ya. ¿Qué tipo de aplicación van a crear? ¿Qué tipo de aplicación quieren ver en el Windows Store? El segundo paso, después de en una frase, decir de qué trata y por qué tu aplicación, qué es lo grandioso de tu aplicación o qué es lo mejor de tu aplicación, la idea es luego escribir una leve historia. Estos son simples conceptos o técnicas que se utilizan en el diseño de interacciones, ¿cierto? De interfaces también. Entonces construye una historia que sea narrativa, trata de pensar el usuario dónde se puede, qué puede estar haciendo él. En estos momentos pues estamos organizando y creando una aplicación en la cual, bueno, ¿cómo podemos hacer que las personas, ¿cierto?, pudiesen pedir, digamos, una cita de salud de una forma más sencilla, ¿cierto? Entonces nos podemos imaginar unos escenarios, ¿cierto? Y crear una historia narrativa, que la señora Ruperta es una señora que tiene 50, 55 años de edad, se encuentra en su casa, ella jamás ha interactuado con el computador, tiene unas nociones muy básicas, desea pedir su consulta, que generalmente la hace una vez al mes o cada 2 meses, y desea realizarla con su médico preferido. Para ello se acerca a un computador de escritorio y comenzamos a crear un escenario y creamos una historia narrativa. Entonces, primer paso, imaginando nuestra aplicación y esa aplicación en qué es lo mejor, qué es lo que le permite hacer en una sola frase, qué le permitiría hacer, qué es lo mejor de tu aplicación. Luego construye una historia. Después, créate una matriz de esa historia en la cual digas las personas que van a utilizar tu aplicación, en qué lugares podrían ellos estar utilizando tu aplicación, qué otras actividades o qué actividades estarían haciendo ellos mientras que están utilizando tu aplicación, ¿cierto? O antes de usar tu aplicación. Y qué podría motivar a esa persona a utilizar tu aplicación. Son preguntas que te podrías hacer y que las podrías ubicar en una matriz como esta. Entonces, ubicas tu matriz, ¿cierto? Digamos que qué personas podrían hacer nuestra aplicación, sea un entrenador, ¿cierto? Sea un estudiante. Luego decimos en qué lugares él podría estar, ¿cierto? A la hora de estar utilizando tu aplicación, solamente imagínatelo. Y a partir de que tú comiences a utilizar estas estrategias de diseño de aplicación, pues vas a ir construyendo una verdadera app que va a lograr que muchos usuarios se sientan conectados, identificados con la misma, y eso en cada repercutir muchísimas descargas, ¿cierto? Posiblemente una competencia a Angry Birds o aplicaciones que son descargadas por millones de usuarios. Que repito, si la vendieras a $1, ¿cierto? Estaríamos hablando entonces de una muy buena cantidad de dinero por simplemente crear tu aplicación. Los pongo a soñar un poco al respecto con esto. Continuando entonces con esta parte del diseño, se vuelve entonces fundamental de que sin pereza, ¿cierto?, podamos crear entonces nosotros este tipo de matriz, ¿cierto? Digamos entonces que se encuentra un vendedor, ¿cierto? Un vendedor podría ser un potencial usuario de tu aplicación. Seguramente se va a encontrar con un cliente y conoce previamente que el cliente pues es un aficionado del béisbol, por ejemplo, del básquetbol, del fútbol, cualquiera que sea el deporte en el cual te puedes enfocar. Y tú antes de llegar a tu cliente pues pudieras revisar cuáles son los resultados, cuáles son los próximos partidos como un punto de entrada para poder entablar una conversación y luego iniciar el proceso de venta. O qué tal entonces una mesera en un restaurante, y así comienzas entonces a diseñar tu aplicación. Posteriormente, pues ya ahorita hablaba de que hay que crear entonces una historia
Entonces aquí, digamos, estamos dando una historia donde simplemente puede, lo mismo que acaba de decir, soy un vendedor, necesitaría entonces poder yo acercarme a mi cliente, poder conocer, y obviamente, cuál pudiese ser entonces los resultados que han, que han surgido en los últimos días o en este momento. Y eso me va a dar entonces a mí elementos poderosos para poder entrar con mi cliente y de una manera mucho más efectiva ofrecer un producto. Después de todo este proceso, ¿a dónde entonces debemos de dirigirnos? Debemos de dirigirnos entonces, ahora ya conocemos los escenarios de los posibles usuarios, ya conocemos realmente dónde quiero que mi aplicación se diferencie. Ahora la lluvia de ideas, comencemos a diseñar y a crear los escenarios. Entonces, a partir de eso, vamos, y si estás trabajando con un equipo de personas, pues te reúnes, viene entonces todo lo que llamamos la lluvia de ideas, cuáles son los objetivos que queremos lograr, cómo en nuestra interfaz puede aplicar a esos diferentes escenarios y usuarios. Y entonces, a partir de ahí, ya comenzamos a hacer algo que es hacer un sketch, ¿cierto? O hacer un tipo de arquitectura, diseño de lo que podría ser nuestra aplicación. A veces es común encontrar a personas que de una vez empiezan, no, yo ya voy a empezar a diseñar mi interfaz, voy a empezar desde Photoshop a crear unos gráficos, o de una vez voy a utilizar Expression Blend, pues voy a empezar con Expression Blend, y así por el estilo. No es recomendable desde el tipo de aplicaciones del día de hoy, donde queremos buscar que las personas se sientan conectadas, realmente que es una experiencia inmersiva, que realmente nos motive y provoque a la persona volver a interactuar con nuestra aplicación. Entonces, hay que dedicarnos un poquito más de tiempo, no hay que hacer la aplicación simplemente porque sí. Entonces, se hace ahí necesario que comencemos a diseñar un poco nuestra aplicación. ¿Cómo entonces podemos empezar a diseñar? Podemos empezar con un papel, ¿cierto? Podemos empezar a modificar nuestra interacción, como podemos ver acá, es donde yo puedo decir mi usuario, va a ingresar entonces a este formulario, donde va a encontrar X o Y elementos. Posteriormente, después de que navegue hacia allá, pues seguramente le va a aparecer un producto, y así por el estilo. No hay que ser ni siquiera un experto en diseño, ¿cierto? Como pueden ver, aquí se están empezando a hacer unos sketches, ¿cierto? O algunos también lo llaman unos mockups. Simplemente comenzamos a describir cómo puede ser nuestra aplicación, qué entidades participan y cómo esas entidades se interrelacionan entre ellos. Cómo también entonces yo pudiera, luego, posteriormente de eso, cómo definir una navegación, ¿cierto? Y eso lo puedo utilizar en una simple hojita, ¿cierto? No sé qué tan sencillo pudiese ser. Más adelante, pues podría tener algo un poquito más complejo, muchas más interacciones, todo eso, aunque ya tengo las entidades, luego lo intento plasmar en un único portal o en un sitio o una página dentro de tu aplicación que te permite navegar a las demás funcionalidades, ¿cierto? Y todo eso lo pudieras utilizar, ¿qué? Utilizando, repito, un papel, lo podrías hacer en PowerPoint. No sé quiénes de ustedes puedan conocer una herramienta en Microsoft que se llama Expression Blend. Y dentro de Expression Blend vamos a encontrar algo que se llama Sketchflow. Posiblemente en la próxima sesión, la sesión del próximo sábado de XAML, segunda parte, se puede hacer una leve introducción a Sketchflow porque había mucho que decir. Es que ustedes puedan ir descargando estas aplicaciones y puedan ir también interactuando. Otro elemento que se utiliza y que seguramente los que deseen hacer el curso que les hablaba ahora de Coursera.org, donde encuentran el de interacción humano-computador, muchos de los ejercicios que se hacen en ese curso pues se hacen con una herramienta que se llama Balsamiq, ¿cierto? Que también tiene ya unos controles predefinidos de una interfaz touch, de un video, de un botón, de un cuadro de diálogo, de una drop-down list o de una lista desplegable. Podríamos utilizar ese tipo de herramientas. O
simplemente con tu ingenuidad que también pudieses entonces crearlo, podrías hacerlo con cartulinas, ¿cierto? Noten que supongan que esto es Excel. Y ustedes pueden hacer exactamente eso mismo. Noten que tengo mi cartulina, ¿cierto? Y que yo hago de cuenta que navego y que le doy clic acá, ¿cierto? Y automáticamente, ¿qué pasa? Mi cartulina amarilla, luego me voy para la verde y luego me voy entonces para esta otra. Yo cuando hago prototipos no necesariamente tengo que meterme de una a la parte de digital, ¿cierto? Yo puedo utilizar estos elementos para validar los prototipos y yo inclusive podría establecer una conversación ya con el usuario y mostrarle un poco cómo va el diseño si hemos entendido un poco cuál es su necesidad y encontrar también un feedback de parte de él. Esto entonces ahorita les hablaba del Sketchflow, de que es una herramienta bastante interesante, ¿cierto? Que ustedes pudiesen trabajar, descargar para los que son estudiantes, pues lo pueden utilizar. A su vez aquellos que trabajen en una compañía, ¿cierto? Y que la compañía tenga también un tipo de suscripción con Microsoft, este tipo de herramientas se encuentran disponibles, inclusive algunas también unas versiones gratuitas. Y, ¿por qué no? Pues en caso también puedes utilizar una versión trial para probar. Bueno, me permito organizarlo. Acá ahorita les hablaba entonces de cómo yo podría, luego si tengo una herramienta como estas, como Expression, Blend con Sketchflow o Balsamic, cómo luego yo pudiera entonces participar directamente con el usuario y recoger el feedback de él. Y por último, pues otro de los elementos importantes a la hora de empezar este diseño y que se vuelve obligatorio es empezar a documentar un poco nuestras zonas, ¿cierto? Comenzamos a definir áreas, entonces yo puedo documentar esta área de contenido, pues para qué lo estoy pensando hacer, lo mismo esta de acá, ¿cierto? Si esto lo quiero utilizar para mostrar información de un usuario autenticado, entre otros. La idea es que no queden meras ideas, sino que lo puedas sentar un poco también lo puedas dejar documentado. Ese es un proceso básico. Pues, obviamente hay cursos propios de toda esta parte de cómo hacer diseños de interfaces, diseños de interacción, que de pronto lo hablamos más en la sesión de Érase una vez NUI, de cómo se hacen diseños de interacción, que es diferente a un diseño de una interfaz, y existen diferentes técnicas. Y ahora, profundizando entonces, ya que tenemos estas ideas, ¿cierto? Ya hicimos todo ese proceso, ya creamos nuestra matriz, creamos también construimos nuestra historia de la aplicación. Estos elementos son importantes para no perder el enfoque o las metas que teníamos inicialmente con nuestra aplicación, por eso es bueno que no las ignoremos, pero ya luego viene entonces cómo lo que antes llamamos Metro, que ahora llamamos es una interfaz moderna, Modern UI, Windows Store App, pueden tener diferentes nombres. ¿Cómo luego entonces Microsoft crea una especie de framework, una especie de plataforma que es necesario que nosotros la conozcamos, no es carreta, no es simplemente teoría, son conceptos que son necesarios que conozcamos a la hora de implementar nuestra aplicación. Y lo vamos a ver inclusive con la aplicación que creamos en la primera sesión, que era la aplicación que se conectaba a unos feeds o unos RSS. Vamos a iniciar entonces. Prácticamente todo lo que vamos a hacer durante las muchas sesiones vamos a hacer codificación, vamos a ver los diferentes APIs que se encuentran, pero todo bajo estos principios o fundamentos del diseño de aplicaciones modernas. Que sea rápida y que sea fluida. Vamos luego a conocer un poco el concepto de lo que es el Snap y cómo pueden escalar, qué es un contrato, cómo podemos modificar y crear nuestros styles, que hay que invertir un poquito de tiempo en esos styles para que queden bien buenos, bien bonitos y que conecten de una vez en un momento al usuario cuando él inicia su Windows. Entonces todo eso lo vamos a dar en estos los ocho fundamentos. Si ustedes van a buscar, si buscan en internet van a encontrar muchísimos. Entonces uno de los primeros fundamentos es que el contenido
debe de resaltar. Entonces, tenemos que eliminar los elementos distractores. Esto ya lo decía un poco en la primera sesión. Entonces, y también de que ahora pues vamos luego a hablar un poco de las metáforas, donde ahora el contenido realmente es la interfaz. Antes tenía otros elementos que yo tenía que memorizar y que yo buscaba que el usuario aprendiera, ¿cierto? Como el minimizar, maximizar, cerrar, que estaba una barra de tareas, que había un menú, que había un montón de cosas que el usuario de una vez cuando ingresaba a nuestra aplicación la recibía inmediatamente. Y a veces lo perdíamos a él poco de lo que él quería hacer, que era trabajar con su contenido, con imágenes, con procesamiento de texto, entre otros. Entonces, desde ahí empieza ya un profundo cambio. Entonces, posiblemente teníamos aplicaciones de este tipo, ¿cierto? Teníamos una especie de menú, ¿cierto? Otros elementos distractores, yo podía tener aplicaciones, tenía un escritorio aquí lleno de cosas, tenía la barra de títulos, minimizar, tenía mi scroll. Había una especie de navegación y de forma de interactuar que obligaba muchas veces al usuario a tener una curva de aprendizaje previa antes de empezar a utilizar nuestra aplicación. Ya hablamos en nuestro web Carreras de una vez Nudi, que allá la idea es eliminarlo, ¿cierto? Y posiblemente eliminarlo pasemos, el siguiente paso sea este, ¿cierto? Podemos ir eliminando los elementos, vamos a descuidar un poco elementos gráficos, creo que aquí me quito. Vamos un poco a resaltar también esa información, ¿cierto? Entonces vamos a resaltar pues todos estos elementos o encabezados para que el contenido que se encuentre aquí sobresalga un poco. Luego, después de eso, pues necesitamos trabajar con algo que se llama layout. Y ese layout no es algo más que, visto, bueno, cómo vamos a eliminar los elementos distractores, vamos a hacer un poco de transformación o cambiar un poco el paradigma de lo que podía hacer nuestra aplicación o cómo los usuarios interactúan con ellas, pero eso no es todo. ¿Cómo luego puedo presentar el contenido? Luego entonces, pues yo pudiera hacer entonces un diseño, ¿cierto? Un prototipo, como hablábamos ahora, y posiblemente hubiera podido llegar en esto, ¿cierto? Donde el contenido pudiese ser un poquito más gráfico, menos textual, donde la información también sea un poco más rica y haya una organización mejor de la misma. Y posiblemente entonces, después de yo pensar esto, esta aplicación que mostraba ahorita pudiera quedar en esto, ¿cierto? Donde ya hay un preview, hay una imagen que me da un mensaje, que me invoca, que me oriente un poco sobre lo que estoy leyendo, de lo que podría yo empezar a interactuar. Entonces comenzamos también con un lenguaje no solamente de texto, sino también un lenguaje gráfico, no un simple menú. Y pudiéramos llegar un poco con esto, ¿cierto? Posiblemente sigue siendo un poco pesado, ¿cierto? Yo a veces quisiera, y eso es como, existen inclusive torneos en los que buscan, bueno, cómo las personas y bueno, no lo desde torneos, pero desde las técnicas de diseño, de interacción humano-computador, pues también encuentra esto. Cómo las personas pueden ver mucha más información, ¿cierto? A la vez, pero que también me ofrezca información. Porque nosotros generalmente teníamos una ventana para una información, otra ventana para otra información, otra ventana para otra información, otra ventana para otra información. Y no podía ver mucha a la vez, ¿cierto? Y muchas veces hay personas muy ocupadas, muchas personas que tienen que tomar muchas decisiones y rápido, ¿cierto? Entonces podemos pensar en diseños como estos, ¿cierto? Que sea igual gráfico, que me presente información previa interesante, ¿cierto? Que no solamente la imagen, porque pudiera ser un poco ambigua la imagen, pero que también pudiera tener una información previa. Y ahí es donde nacieron los tiles, que ustedes cuando ven el nuevo Start Screen o la pantalla de inicio de Windows se enfoca, ¿cierto? En la punta de tiles. El usuario ingrese y vea información en tiempo real de lo que su aplicación está trayendo. Eso es importante entonces, trabajar. Y posiblemente quedemos en un diseño como este, ¿cierto? Y ahí, luego posteriormente tenemos que resaltar algo, ¿cierto? Dentro de ese layout, la tipografía. Y cómo esta permite que el usuario también se enfoque y pueda llegar realmente a donde él quisiera llegar, ¿cierto? Y también entonces se define una especie de estructura o de jerarquía dentro de esa
dentro de esa tipografía. Y que es un elemento fundamental, la combinación de colores que podríamos tener entre ellos. Entonces vamos a encontrar algo como esto, que de pronto los que ya hayan trabajado con Windows Phone conocen un poco de estos principios. Entonces, donde la idea es que el encabezado pues pudiera tener un tamaño, ¿cierto? De cerca de 42 puntos. Luego los subheaders, o la parte de los elementos secundarios, pues que puedan tener entonces un tamaño de este tipo, y que el resto de información pues pudiese, esto es como una especie de estándar. Obviamente tú lo puedes modificar dentro de las plantillas o styles que vas a encontrar dentro del propio Windows. Pero es un estándar. Y entonces, por defecto, inclusive veíamos en uno de los demos de sesiones pasadas cómo yo creaba una aplicación y ya venía totalmente construida, que vamos a hacerlo de nuevo en esta sesión. Luego, posteriormente, yo quisiera ver mucha más información, ¿cierto? Ya la anterior era, digamos, que la pantalla de inicio. Luego yo pudiese llegar entonces a esta pantalla, ¿cierto? Donde voy a ver un poquito más de detalle de la información, ¿cierto? Donde veo entonces cómo puedo aplicar este estándar. Noten entonces que el encabezado va a tener entonces de 42 puntos. Entonces los elementos secundarios de 20, las partes entonces terciarias pueden tener entonces de 11 puntos, este puede estar en negrilla, este no, con el fin de resaltar esa información. Entonces la tipografía se vuelve importante en el diseño de nuestras nuevas aplicaciones. Es entonces un poco hablando del layout. El layout también debe permitir que la navegación no sea tan compleja, que a veces el usuario se nos perdía, ¿cierto? Cuando hacíamos una navegación hacia arriba y hacia abajo. En la sesión de Racionales Nube también hablamos de las primeras interfaces, donde nació ese concepto o esa metáfora del scroll, ¿cierto? Donde antes no existía el monitor, y donde toda la forma en que yo podía saber, o yo recibía un feedback o retroalimentación de lo que hacía la máquina, pues los tenía que imprimir esos rollos, ¿cierto? Y yo los iba desenrollando, y ahí es donde va a nacer el concepto del scroll. Noten entonces que ahora en estas interfaces modernas, pues la navegación solamente va en una dirección, en un solo eje, ¿cierto? O de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, ¿cierto? Solamente vamos a encontrar ese tipo de interacción en este nuevo tipo de interfaces. A su vez, para ir terminando esta parte de layout, es necesario que en nuestras aplicaciones o en este nuevo tipo de diseños de interfaces, pues se cree entonces algo que llamo la silueta. Bueno, aquí dejé la parte de metro, voy a cambiarla, pero que ya pues, no lo llamamos metro, sino que la llamamos Modern UI o un estilo moderno. Noten entonces que la mayoría de aplicaciones van a tener esto, una especie de silueta. Noten entonces que aquí siempre voy a tener un padding o un espacio en blanco. Lo mismo en la parte de abajo, que luego será utilizado, y vamos a hacer el demo aquí de lo que es el bar o la barra de la aplicación. La parte del header, del encabezado, y donde se encuentra toda esta zona, que es la parte de navegación, ¿cierto? Que debe ser en una sola dirección, y que debe ser entonces evocativo. Y lo mismo vamos a encontrar en la mayoría, ¿cierto? Entonces aquí tengo pues una de RSS, un Titorama, ¿cierto? La de Socialize, y todas van a ver que van a manejar este mismo concepto, donde vamos a tener entonces un elemento para el encabezado, otra para el subheader, y lo demás para el resto del contenido, ¿cierto? Y vamos a dejar unos espacios en blanco acá y otros acá que nos van a servir para la app bar que vamos a crear ahora. Y les decía entonces que, por ejemplo, yo puedo crear, cuando creo mi nueva aplicación, una aplicación en tipo Windows Store, veíamos en los primeros demos, automáticamente pues ya me quedaba todo este diseño, ¿cierto? Basado en que en esos principios, ¿cierto? Él igual entonces me dejaba todo este elemento disponible, la parte del encabezado, ya venía entonces ya por defecto todos los elementos fundamentales de las tipografías, entre otros. Vamos entonces a recordar un poco, porque no todos estuvieron en la sesión y será rápido, disculparán las personas que ya estuvieron en sesiones pasadas, cómo entonces creamos este tipo de interacción.
Entonces en este demo pues vamos a crear una nueva instancia, pues vamos a abrir nuestro Visual Studio. Entonces, en este primer demo que hacíamos en esa sesión, pues construíamos nuestra aplicación y ya nos construía todo un framework y todos los principios que nos permitían entonces identificar qué es lo que Microsoft desea como estándar que sus aplicaciones Windows 8 estén, ¿cierto? Ahí se creó una aplicación tipo Grid, ¿cierto? Pero yo igual pudiese iniciar una aplicación desde cero, sin cero plantilla, lo que es una blank app, que posteriormente pues necesitaremos iniciar con una de ellas. Estará simplemente como para conocer cómo yo pudiese de manera rápida y ya con un framework y con un contenido, ¿cierto? Con un contenido de datos ya listos, cómo puedo empezar pues, a interactuar con ellos. Entonces desde ahí, no sé si les aparece en estos momentos mi slide, sí. Comienza entonces toda esta parte de la silueta, ¿cierto? Porque él va a manejar cerca de 100 puntos para toda la parte del encabezado, va a dejar cerca de 140 para este. Y también pues en la parte izquierda vamos a tener un padding de unos cerca de 120 puntos. La silueta pudiese estar entonces así en blanco o yo pudiese darle color como para indicarle mucho más al usuario que existe dicha silueta. Y también pues podemos manejarla como les decía pues sin necesidad de esa misma, sin establecer pues, los colores. Puedo también entonces
dentro de esta silueta en la navegación, pues encontraré un elemento principal o fundamental, por ejemplo, en la parte de items, cuando ya miraba el detalle, cómo él entonces me distribuía una información previa del elemento que yo escogí, y posteriormente habían otros elementos que yo pudiese seleccionar. Entonces se encuentran diferentes ya APIs, por decirlo así, o bueno, sí se encuentran las APIs, pero ya se encuentra una especie de esqueleto de forma que yo puedo utilizar para empezar a construir nuestras aplicaciones. Luego entonces, pues de ahí debemos de pasar un poco a cómo vamos a integrar comandos a ese contenido, porque no va a ser simplemente gráfico. Hablábamos de que ya Microsoft pues proveía toda esta parte de un framework de, por ejemplo, para interfaces touch, donde yo me puedo mover hacia la izquierda o a la derecha sin necesidad de programarlo. Antes de Windows Presentation Foundation, pues yo tendría que controlar todos los eventos, de que cuando yo mueva elementos o contenidos dentro de una interfaz touch, que ella pues, no se saliera de los límites, entre otros. Entonces, ya desde ahí pues vemos cómo necesitamos ahora integrar los elementos o los comandos de ellas, no antes mostrándoles un poco cómo modificamos también los contenidos y creamos nuestra propia interfaz de datos para que se conectara a unos RSS por determinado. Veamos entonces un poco cómo realizamos esa actividad. Con esta aplicación pues, tenemos la navegación normal, hablábamos de que necesitábamos una extensión que se llama el WebView Extension, porque inicialmente cuando conectamos a nuestros RSS, pues todo lo traía en lenguaje HTML. Esta extensión del WebView, que es un control que está dentro de nuestro .NET Framework, nos va a permitir leer ese contenido HTML como propio contenido, no que me deje todas las etiquetas. Luego pues fuimos a toda la parte del sample data source, que les decía que él me cargaba por defecto. Eliminemos todos los datos que se encuentran en el constructor del sample data source, porque ya no los necesitamos y vamos a crear los propios de nosotros. Luego entonces modificamos esta propiedad de all groups, la colocamos como una propiedad estática, los demás elementos los dejamos sin ningún inconveniente. Una propiedad o una clase cuando es estática es porque no requiere ser instanciada para ser utilizada. Aquí entonces hablábamos de los que todas las interfaces en Windows Store serán asíncronas. Entonces por eso tenemos esta palabra clave async. Luego pues yo modificaba y hacía pues toda la búsqueda de elemento por elemento. Luego entonces cuando creamos esta propiedad como en estática, que también igual tenía la parte de elemento asíncrono, yo le decía que adicionara dos grupos, ¿cierto? Y que add group lo que hacía era entonces recibía el feed URL, verificaba que no existiera previamente. Luego entonces con el syndication client, pues yo me podía conectar entonces a la web y traer un contenido tipo web. Después de traer entonces el contenido web, pues simplemente yo creaba un grupo, en este caso de un feed, que es el grupo, por ejemplo, de mi blog, en el cual le creaba el título, ¿cierto? Que si no traía nada, pues que lo dejara en nulo, o que si era diferente de nulo, pues cogiera el elemento del feed title.text. Luego recorría cada uno de los elementos que venían de ese feed, ¿cierto? Utilizaba entonces el método getImage para, con una expresión regular, leer todo el contenido HTML que venía dentro de él, ¿cierto? Y una vez traía todo ese contenido HTML con esta expresión regular que encontramos aquí en la parte de abajo, en el getImage from post contents, pues yo simplemente traía y buscaba qué elementos podían tener X o Y de formatos, solamente traía los que tuvieran PNG, ¿cierto? Él llevaba como un elemento y cargaba esa imagen, ¿cierto? Entonces, este código que está acá nos permitía entonces, lo demás lo dejábamos como estaba, ¿cierto? Luego, posteriormente, pues yo, el igual, pues tenía aquí, para los que ya conocemos XAML, pues toda la parte del inicio. De pronto, hace 8 días veíamos que en Windows Presentation Foundation estaba la palabra clave Windows. Aquí hay unos recursos que vamos a utilizar, ¿cierto? Que en este caso aquí se define entonces dónde vamos a hacer el bindings, donde dice que es el sample data source.
donde tenemos igual unos controles contenedores, que si vieron las diapositivas que publiqué en mi blog, pues van y pueden hacer los ejercicios que se encuentran en las diapositivas, pues ahí van a conocer un poco las diferencias entre los diferentes controles contenedores. Vamos a tener igual los Visual State Manager, que son los que me permiten hacer la animación, que veremos en la próxima sesión, que no se la pierdan el próximo sábado. Y todo eso me lo traía por defecto, ¿cierto? Y ahí traía los grupos sin ningún problema. Sin embargo, en otra página que él me crea, .saml, que se llama Item Details Page, él todo me lo estaba trayendo, como les decía ahora, todo me lo traía en código HTML, ¿cierto? Y un lenguaje y un usuario final, pues no va a entender todo, no va a ser legible. Entonces yo lo que hacía era ubicar en el Item Detail Page, lo que tenía que hacer era que ubicar el Web View, ¿cierto? Que se encuentra un poquitico aquí arriba. Aquí entonces tengo el Web View, ¿cierto? Donde al Web View le iba a decir que tú colocaras la extensión que la podemos descargar del sitio de TeamViewer. Y listo, y con esa información entonces, él ya podía que ahora, él podría entonces cargar la info. Ya lo vamos a hacer un momento, que tengo aquí unos pequeños inconvenientes como les decía, pero ya vamos a cargar el demo. Entonces, con esos elementos yo simplemente lo modificaba, ¿cierto? Comencé a hacer las modificaciones del sample data source para que trajera entonces nuestros propios elementos. Me utilicé la clase syndication client para poder ir a un elemento de la web. Luego leía en texto todos los elementos de la web. Le decía a él entonces que los publicara. Pero antes de publicarlo, pues yo le decía, no me presentes esos contenidos como HTML. Todos sabemos que el formato que viaja por HTTP, pues es formato HTML, en este caso de contenidos web, que es el que presenta o el que es capaz de renderizar un navegador. Entonces yo le digo, venga, no me presente eso como un HTML que no es legible. Yo entonces elimino todas las tags HTML, le doy una interpretación para que se puedan dibujar como el usuario espera que se vean. El usuario no sabe nada de HTML. Para eso entonces iba a la Item Details Page, entonces allá entonces le decía y modificaba el código que trae por defecto, que utiliza un WebView básico, y simplemente le digo que utilice la extensión que pudiéramos entonces descargar. Esto entonces me permitirá entonces buscarles el sitio donde pueden descargar. Ustedes me dirán, bueno, ¿dónde podemos descargar todas estas herramientas, por ejemplo, del extension? Entonces, vamos a ir aquí, WebView extension. Lo que voy a hacer es publicarles el sitio para que ustedes lo puedan visualizar. Un momento, ya lo estoy cargando. Debe estar apareciendo en estos momentos en pantalla la sitio web. No sé, ya les debe estar apareciendo que en un momento ya estar cargando. Me avisan si en este momento ya les cargó. Voy a compartir de nuevo. Webpage. Ok. Aquí entonces, desde este lugar se puede descargar toda esta extensión. Lo único que tienen que hacer es descargar este código, ¿cierto? O copiar y pegarlo.
verifiquen obviamente que en esta página, en este caso ustedes pueden navegar en estos momentos directamente en esa página. Ustedes van a ver que el namespace dice Calisto, entonces les pido por favor que naveguen hacia la parte de abajo y van a encontrar en la parte que dice namespace Calisto. Ahí en namespace Calisto que deben de colocar pues el nombre de espacio que es generalmente va a ser el nombre que usted le colocó a su proyecto para que pueda funcionar y lo colocan en donde, en la raíz de su proyecto. Entonces en la parte superior o en la barra de estado encuentran toda la URL para que ustedes la anoten por favor, porque con esa URL es con la que ustedes pueden en estos momentos ingresar y descargarlo. Voy a colocarlo entonces de esta manera hasta aquí en un elemento para que les quede más fácil de copiar y pegar. Se los voy a colocar aquí en una text page. Entonces los voy a colocar aquí, ¿cierto? Para que en este momento pues ustedes pueden seleccionar eso que se encuentra ahí. Haz de cuenta que están en el blog de notas, entonces lo seleccionan, lo copian y lo pegan y lo graban para que ustedes puedan descargar posteriormente este elemento. Muy bien. Otro elemento que es importante compartirles ahora es que actualmente Microsoft ha abierto una convocatoria que les puede ayudar a ustedes que se llama USParts, que les puede ayudar a potencializarse y que les puede ayudar a crear ustedes, ¿por qué no?, su propio modelo de negocio. Y ¿por qué no?, utilizando estas plataformas de Microsoft. Esto es algo que se llama USParts. Entonces, en estos momentos, lo que voy a hacer es navegar hacia USParts para que conozcan un poco y tomen las ventajas que esto les puede traer. Entonces USParts pues simplemente es una iniciativa de Microsoft que inició esta semana que les va a permitir potencializarlos a ustedes. Ustedes tienen las ideas, tienen el potencial y Microsoft tiene el contenido, tiene los recursos y tiene las herramientas. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es ingresar a este sitio, ¿cierto? Donde los invito a navegar un poco donde dice USPark Hub. Recuerden que ustedes pueden darle clic allá en sus consolas, navegan en el USPark Hub y van a encontrar diferentes herramientas que les permitirá interactuar. Está categorizado para diferentes personas, entonces para niños, para adolescentes o para adultos. Está categorizado así, pero no significa que solamente sea para este tipo de personas. Ustedes pueden navegar dentro de este sitio y van a encontrar recursos como los de Microsoft Virtual Academy, como el Imagine Cup, donde van a poder concursar y hay una competencia directa para poder creando aplicaciones con Windows 8. Hay una serie de cursos que ustedes pueden encontrar en Microsoft Virtual Academy, que también les voy a compartir en estos momentos. Pueden ingresar a USPark, microsoft.com/USPark y podrán navegar en todos los diferentes recursos, herramientas que Microsoft tiene gratuitas para estudiantes, que les va a permitir a ustedes, ¿por qué no?, a partir de estas ideas que ustedes están empezando a construir desde ya, a que ustedes mismos pudiesen iniciar su propio negocio, por ejemplo. Y para ello pues también encontrarán recursos como lo es el Microsoft Virtual Academy, en donde ustedes lo único que necesitan hacer es autenticarse. En este momento les aparece que estoy en Estados Unidos, pues ustedes les aparece ya de una vez en español o cuando se autentiquen y él verifique que ustedes se encuentran en algún país de habla hispana, ¿cierto? Que habla español, pues automáticamente te va a mostrar los cursos que hay disponibles en español. Entonces,
Ahí ustedes lo que van a encontrar ahí es un curso que les va a servir mucho cuando se autentiquen, Microsoft Virtual Academy. No olviden ese link. Van a encontrar un curso que se llama Desarrollando con Windows 8 y van a poder interactuar con todos los contenidos, van a presentar exámenes y será un material que les va a servir mucho para lo que es su iniciativa o sus intenciones de crear una aplicación en Windows 8. Ahora regresemos de nuevo entonces a mi PPT. Bueno, entonces ya ahora lo que continúa es cómo podemos colocarle comandos o cómo se le pueden a ese mismo contenido cómo puede tener comandos. Entonces, a todos esos hubs que vimos, pues yo puedo colocarle, al igual que un texto, pues pudiera colocarle botones, ¿cierto? Que le permitan entonces, en este caso a mí, que me permitan a mí poder decir que esto significa que van a abrir una nueva página, que posiblemente pues yo lo pudiera tener igual pues sin ese botón. Generalmente vamos a encontrar interfaces como esta, ¿cierto? Donde vamos a tener diferentes elementos de interacción. Aquí entonces está, digamos, bueno, esto es un contenido que está en mi imagen, ¿cierto? O está mi nombre de usuario, yo la presiono y automáticamente hay unos comandos asociados a ese contenido. O todo este contenido, ¿cierto? Con darle clic derecho si estoy utilizando un mouse, o simplemente hacer la gestura en la parte de abajo, hacer la gestura de abajo hacia arriba, como lo mostramos en alguno de los demos. Eh, entonces vamos a poder encontrar esto que vamos a llamar la App Bar. Y esa es la que vamos a aprender a crear en este momento. Esa App Bar va a ser fundamental, ¿cierto? Y vamos a aprender a crearla y vamos inclusive posteriormente en otras sesiones de webcast a utilizar la que se llama el System UI o los Charms, en los cuales podemos asociar contratos a nuestra aplicación para que haya búsqueda dentro de nuestra aplicación de una manera sencilla. Y para que también el contenido que tenemos lo podamos inclusive compartir, ¿cierto? Por una red social, entre otros, y todo eso lo vamos a ver cuando entremos al tema de contratos. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación donde lo que decíamos ahora, desaparecen los demás elementos distractores. Hay una interfaz enfrente de mí. Hay algo que me indica que seguramente yo necesitaré pausar, ¿cierto? Y seguramente esto me está invocando a que toque la pantalla o algo, tiene que ser evocativo, ese tipo de interfaz. La idea es eliminar entonces todas esas skins, todos esos corners, pero esos corners, aunque bien los eliminábamos, como por ejemplo lo que es la barra de título, la barra de estado, no desaparecen del todo, no desaparecen porque sí, sino para que le den cabida, ¿cierto? Y en esa silueta que les mostraba ahora, había un espacio que se dejaba limpio en la parte inferior, de que ocupaba toda la barra horizontal. Y ahí es donde vamos a ubicar lo que son el app bar. Y está lo que ahorita les decía que se llaman los charms, donde lo veremos en próximas sesiones, porque pues amerita, porque es largo un poco hablar un poco de esto, y pues el tiempo se me ha agotado, que la sesión era más o menos de una hora y 15, y me quedan pocos minutos. Lo dejaremos para la próxima sesión, ver un poco de los contratos, cómo meter los elementos de búsqueda para compartir, los settings y los dispositivos. Pero nos vamos a enfocar en estos momentos en el app bar. Noten, entonces yo puedo tener una interfaz como esta, pero pues yo pudiera, después de hacer el gesto, noten que a mí aparece entonces mi barra. Eso es lo que llamamos el app bar, y no, para los que tengan Windows 8 seguramente ya han interactuado. ¿Qué me está diciendo esta interfaz? Me está invitando a que, bueno, yo este contenido lo puedo ver online, que este contenido yo lo puedo, o esta imagen la puedo colocar en mi lock screen, que yo esto entonces lo pudiese utilizar y ubicar, entonces, porque tengo varias imágenes y seguramente yo necesitaré, por ejemplo, tener todo lo que es un slideshow, entre otros.
es entonces un punto de partida. Como en este contenido yo puedo extender, aparte que tenía contenido, pues yo obviamente voy a necesitar más comandos de interacción. Porque no vamos acá simplemente que yo me quedo navegando, no, que seguramente necesitaré interactuar y es aquí pues donde nosotros necesitamos iniciar nuestra aplicación. Otro tipo de app bars mucho más complejas puede ser, por ejemplo, la que tenemos en Internet Explorer. Este es entonces Internet Explorer 10. Igual, yo puedo digitar, estoy con un mouse, doy clic derecho, o hago la gestura de que voy de arriba hacia abajo, y seguramente entonces me aparece lo siguiente, ¿cierto? Estoy en estos momentos ahí en Windows 8. Perdón, en Internet Explorer 10. ¿Qué va a buscar entonces la barra? Note que la parte superior no solamente me salió la barra de abajo, que es la común en todas las aplicaciones, sino que entonces también tengo la parte superior. Ahí que voy a encontrar, voy a encontrar también en la parte superior pues los diferentes tabs. Por defecto yo puedo trabajar con esta, pero yo puedo crear mis propias app bars. Ahorita vamos a ver que esta barra la voy a crear dentro de la page como una bottom bar, pero yo también puedo tener una en la parte superior. Puedo tener una en la parte también, yo puedo modificar para que quede en la parte izquierda inclusive si quiero. Esto es por ejemplo lo que hace nuestro Internet Explorer 10. Eso mismo o ese mismo tipo de capacidades yo necesitaré crearlos o habilitarlos para mi aplicación. Y todo eso tiene que ver con ¿qué? Con la interacción. Y esta interacción necesita ser fluida, ¿cierto? Fluida de que sea veloz. Aquí vuelvo y reitero entonces con esta aplicación, vuelvo y saco el elemento de la bar, donde yo inclusive pudiese esa comunicación fluida, yo después de tener todos estos grupos, por ejemplo, pues yo pudiera entonces dentro de ellos cada una de esas imágenes que se encuentra, el corazoncito, el email y este símbolo de que hay una flecha hacia abajo, pues puede indicar que es un descargar, ¿cierto? Entonces, yo lo estoy evocando, ¿cierto? Dentro del propio contenido, pero también entonces yo puedo colocarle otro tipo de interacción para que, entonces esté por ejemplo, lo que es la, la app bar. Por ejemplo, yo tengo la versión anterior donde se lo dejaba ahí mismo en el contenido, o simplemente si yo lo seleccionaba, yo puedo controlar que cuando lo seleccionen aparezca esta app bar. Como ustedes también han interactuado con la plataforma de Windows 8, les permite hacer. Ya por último, como para pasar a la parte del demo de cómo crear esta app bar, la mayoría de aplicaciones pues van a utilizar esta app bar de manera que pudiese aparecer de manera espontánea, no siempre que esté por defecto. Otras querrán que siempre aparezca por defecto. Todo eso también lo pudiese yo controlar. También posiblemente sea de nuestro interés, como ahorita les decía, que pueda estar en el fondo, que pueda estar en la parte superior, que existan comandos globales para toda mi aplicación o que sean específicos para cada formulario. Bueno, ya hoy en día no se le llama formulario para cada página, ¿cierto? Lo que antes nosotros en aplicaciones tradicionales llamaríamos un formulario. Yo pudiera entonces crearle una bar que sea transversal a todas las páginas o una específica para cada uno. Pudiese ser entonces, como repito, ser invocada programáticamente o permitir que la propia API de Windows pues permita con solamente la gestura de hacer de abajo hacia arriba que él las haga. Ahora entonces, ¿cómo este elemento tan importante, cómo lo pudiese crear? Vamos entonces a pasar a la demo. No sé si antes de pasar a la demo alguien tenga alguna duda. Ok, ahora veamos el demo. Nuestra aplicación anterior nos permitía entonces, a la yo ejecutarla, después de los cambios que realizamos ahora, ya no utilizaba ni cargaba los elementos por defecto que me traía el propio Grid App, ¿cierto? Que me traía muchos contenidos en latín, sino que entonces pues lo que hicimos fue modificarlo, fuimos al Sample Data Source
quitamos esos elementos del constructor y posteriormente pues yo creé unos métodos que busqué que ustedes pudieran tenerlo ahí porque quisieran ver posteriormente esto, pausarlo, ver los códigos y aplicarlos. Ese código me permitía entonces ir con el syndication feed a la web, cargarlo, luego de que leía ese contenido para que no fueran HTML básico, pues yo entonces lo que hacía era convertir o utilizar ese Web View Extension para que eso se pudiese ver de una forma mejor. Aquí están las imágenes donde está la expresión regular que buscaba entre todo ese contenido web donde había una extensión .png o JPG. Noten entonces aquí igual pues yo puedo navegar, en estos momentos por defecto teníamos, digamos que aquí ingresé al blog de Checho, donde yo igual puedo interactuar de izquierda a derecha y navegando todos los elementos y demás. Esta era la aplicación entonces bastante modificado en el webcast de Érase una vez Nui y que ahorita expliqué un poco más rápido. Entonces vamos a detenerla y ahora, bueno, y si el usuario quisiera agregar un elemento más, ¿cierto? Un RSS adicional. Entonces me voy a ubicar primero que todo, bueno, aquí estoy en el Item Detail Page, me voy a ubicar es en la Group, ¿cierto? Donde se me cargan todos los grupos. Entonces dentro del Group, lo que vamos a hacer es agregar un control que se llama el App Bar. Ustedes en la parte izquierda pueden ver que se encuentra la barra, el cuadro de herramientas. Voy a ubicar entonces a nivel de página, porque quiero que sea para esta página, voy a crearme un nuevo elemento, un nuevo recurso para la página, y ese recurso, lo acabé de copiar y pegar acá, es el page.button_app_bar. ¿Eso qué significa? Que voy a colocar el app bar en la parte de abajo. Voy a agregar un control, que es el app bar. Dentro del app bar voy a colocar un grid, que va a estar compuesto por dos columnas. La columna 1 que va a tener un stack panel que va a contener ese stack panel, un text box, un button y un progressing. Y va a haber otro stack panel. Noten que aquí me sale entonces un error que dice que en el style él no entiende qué es el app bar. Entonces noten que aquí en el common, en el explorador de soluciones en el common hay algo que se le llama el standard styles. Microsoft por defecto nos está dando ya de una vez unos estilos para que podamos utilizarlo. Voy a buscar entonces el app bar style. Noten entonces que aquí llego y encuentro comentado, o sea, está como si fuese un escrito, o sea, no es un código que él va a interpretar. Va a coger el app bar button. Y es un style que ya viene definido y que ya no tengo que buscar y crearlo, aunque usted también se puede crear los suyos propios, pero Microsoft para varios elementos de interacción ya de una vez vea. Aquí le regalo entonces unos styles para que pueda utilizar. Y este va a ser mi style. Este style es para el app bar button style, para que me aparezca un símbolo más bien bonito, tipo metro, o lo que antes llamábamos metro, y que ahora entonces lo vamos a conocer como Modern UI. Entonces vamos a grabar en el Standard Styles, luego en el app.xaml, pues en el Resource Dictionary lo que hace es un merge. Noten entonces que aquí ya no tengo ningún problema. Le digo entonces que este botón, cuando el usuario ingrese en el text box algo, noten aquí entonces el simbolito, que es el style. Entonces vamos a crear un evento que cuando presionen clic a este botoncito, yo necesito que me adicionen ese feed, ¿cierto? Entonces simplemente llega y me carga esto. Entonces me lo carga como por defecto, carga cualquier evento C#, un private void. Como aquí todo lo que voy a utilizar es que sea sincrónico, pues yo tendré que modificar un poco este botón active click para que quede entonces de manera sincrónica. Para ello pues utilizar la palabra clave async y todos los elementos o los métodos que yo invoque dentro de este método les debo colocar la palabra clave await. Para los que hayan desarrollado antes y hayan creado, por ejemplo, crear otros hilos, programación multihilos, en este caso consumiendo servicios, por ejemplo, a veces web, saben que esto era complicado, ya era sencillo porque Microsoft prohíbe unas APIs. Aquí lo que va a decir entonces es que va a crear un nuevo método que va a hacer una tarea, que es la que se va a ejecutar en segundo plano. Para ello entonces debo de tener un using, ¿cierto? Una librería que sea la de system.threading. Y para sacar mensajes, pues en caso de que haya un error, pues también necesitaré otra librería. Entonces, perdón. Y ahora aquí, pues aquí vamos a cargar estas por defecto.
y con simplemente con esta básica programación que coloque acá, voy a ejecutar mi aplicación y lo que vamos a permitir es que el usuario pueda llenar en el text box un feed cualquiera de su preferencia, pueda darle clic en adicionar y que automáticamente se cargue ese grupo. ¿Por qué? Porque todo ese código yo ya lo había hecho ¿en dónde? En add group, en este código que vemos aquí, ¿cierto? Que era estático, un método estático de add group for feed. Entonces, allá donde yo iba y leía la expresión regular y todo lo que ya les comentaba. Entonces, vamos a cargar nuestra aplicación. Y entonces aquí por defecto ya me carga. Note que sincrónicamente cargó la aplicación, sincrónicamente me fue cargando los demás. Aquí están los 3 blocks por defecto que yo le dije que él cargara en el load state. Vamos a hacer una gestura para que me salga la bar. Y dentro de la bar vamos a editar esto. Vamos a crear uno nuevo para que él se vaya y navegue y si allá está un nuevo RSS. Le digo adicionar. Por defecto en código yo le dije que mientras que él hacía todo eso sincrónicamente, pues que se bloqueara para que no le volvieran a dar adicionar. Noten entonces que si yo navego, él aquí acabo de hacer, me acabo de crear un nuevo grupo, en este caso el de Soman Segar, que es el vicepresidente corporativo de Microsoft de desarrollo. Y aquí entonces están sus blogs, ¿cierto? Y que yo pudiera leer entonces sus blogs, que puedo navegar igual de, ¿cierto? Me puedo cambiar de los blog pues desde izquierda a derecha. Aquí, por ejemplo, tenemos pues los tags, como les decía un poco, de la información previa, que igual aquí en este explorador noten que también tengo mi outbar, que la acabo de sacar aquí en este momento. Esta es la forma tan sencilla entonces como yo pudiese crear una app bar. En este caso, a la aplicación que hemos venido construyendo, ¿qué fue lo único que le hice? Le acabé de colocar una funcionalidad que le permita a los usuarios crear elementos, ¿cierto? Guardar o ellos mismos decir qué feeds quieren tener, que no sean estáticos. En este momento no nos está almacenando una base de datos, luego vamos a ver cómo utilizar un Isolated Storage y por qué no utilizar el SQLite para que quede almacenado. Esto es un poco entonces lo que queríamos trabajar en esta sesión, donde se vieran los fundamentos del diseño para que ustedes desde ya empiecen a buscar ese nombre de su aplicación, a definir en una sola frase por qué su aplicación es la mejor o en qué es grandiosa, crear una especie de historia donde pudiera ser utilizada, utilizar la matriz que les mostraba en la parte inicial. Luego tener en cuenta entre sus diseños, ¿cierto? En su prototype y en su sketchflow, tener en cuenta todo este esquema o este marco de interacción y de diseño que tiene Microsoft, tener en cuenta las siluetas, tener en cuenta las tipografías, tener en cuenta los tamaños de las letras, tener en cuenta los espacios que debe dejar libre en la parte de abajo o arriba y tener en cuenta que usted a sus contenidos les puede agregar comandos, como o toda la interfaz completa agregarle comandos como acabamos de hacer. Eso es entonces lo que queríamos trabajar. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes y que haya sido un nivel 100. La idea de estas charlas son un poco nivel 100, que se entiendan igual los fundamentos. Vimos también un poco de conceptos básicos de interacción humano-computador. Una vez más, para aquellos que tengan dudas, pueden escribir a mi correo din.duque@studentpartner.com. Pueden visitar también mi Facebook, donde generalmente coloco libros y otros contenidos, videos, demos y demás, y donde pues les va a estar llegando notificaciones con la información constantemente. Y en mi blog pues van a encontrar resúmenes cortos y accesos a estos webcasts que quedan grabados por si quieren volverlos a ver, para entender un poco más de estos demos, porque a veces pues vamos un poco veloz, un poco rápido por cuestiones de tiempo. Pero la idea entonces es que ustedes vayan a encontrar en mi blog pues los contenidos generales de lo que trató la sesión. No siendo entonces más el motivo de la presente, pues dejaríamos hasta ahí esta sesión. Los invitamos para el próximo sábado con Samuel, la segunda parte, donde con Juan Manuel estaremos aprendiendo a crear animaciones y otros a crear también estilos, porque necesitamos que ustedes profundicen muchísimo más en lo que es el lenguaje XAML. En mi blog también, repito, coloqué unas diapositivas para los que quieran profundizar, y en internet hay muchísimos recursos. También puse ahí otros recursos donde ustedes pueden navegar y aprender muchísimo más.
Dejaríamos entonces hasta ahí. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden, si pueden invitar a docentes, compañeros que